viendo cada periodo de esas dos partes de su vida. Así que primero veremos lo que estuvo primero en la biografía del rey Joás, que fue la tutela del sumo sacerdote. Vamos pues al segundo libro de las Crónicas, capítulo 22. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 22. Y leeremos desde el versículo 10 hasta el final del capítulo 22. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 22, versículos 10 al 12. Estamos en ese primer periodo de la vida del rey Joás, el rey ingrato, ese periodo en que está tutelado. Vamos a ir viendo toda su biografía. Aquí comienza su biografía. En el tiempo en que nació Joás, reinaba su abuela, que había sido usurpadora. Su abuela era hija de Jezabel, la mujer de Acab, y se llamaba Atalía. Vamos pues al versículo 10 del capítulo 22. Entonces Atalía, madre de Ocosías, que había muerto, y que era el rey, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, es decir, era hermana de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Realmente lo que se dice aquí es completísimo, es muy denso, pero muy completo. Atalía se quiso quitar de en media cualquiera que pudiese en algún momento reclamar derechos en el trono. Así que los liquidó a todos, eso pensaba ella. Claro que había una promesa de Dios que siempre quedaría alguien descendiente de David, a pesar del comportamiento, siempre quedaría alguien para reinar. Y Joás, que apenas tendría un añito, por lo que se nos dice aquí, y que todavía era un niño de teta, estaba todavía criándolo su ama de cría, bueno, pues fue escondido y Atalía no se enteró. Tal vez Joás no era muy llorón y fue fácil quitarlo de la vista, o tal vez hubo alguno de los que mataban tuvo compasión del bebé. No sabemos cómo fue, pero lo que sí sabemos es que Dios había prometido que la simiente de David seguiría en el trono y Joás era el único ya que quedaba, porque los demás los habían liquidado. Esto fue uno de los resultados de haber Josafat hecho amistad con los del reino del norte y casado a su hijo con una hija de Jezabel. Fue uno de los resultados, como vimos ya en el mes pasado. Bueno, así que aquí tenemos a un niño de 1 año escondido durante 6 años, porque si no Atalía lo quería matar. Por tanto, la primera cosa que aprendemos del periodo inicial de la vida de Joás es que fue preservado, evidentemente y por encima de todo, preservado por Dios. A continuación vamos a asistir desde aquí a la coronación del rey Joás, pero sigue en ese periodo tutelado. Seguimos leyendo en el capítulo 23, versículos 1 al 15. Segundo de Crónicas 23, que está ya a continuación, 1 al 15. Y dice así: en el 7º año se animó Joiada, el sumo sacerdote, el que tuteló a Joás, y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroboam, Ismael, hijo de Joanán,
Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Adaía, y Elisafat, hijo de Zicri, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel y vinieron a Jerusalén. Dicho de otra manera, Joiada, que seguramente era muy respetado, y por otra parte Atalía no era nada respetada, era temida, pero nada respetada, pues digamos que inició una conspiración en contra de la usurpadora del trono para echarla. Y toda la multitud, versículo 3, hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Fijaros que todo esto tiene un sentido profundamente espiritual. Joiada era el sumo sacerdote, así que desde su autoridad como sumo sacerdote, como la máxima autoridad espiritual, convoca a todos estos principales que estarían hasta la coronilla de aguantar a la hija de Jezabel, a Atalía, y les juramenta de parte de Dios para hacer rey al que realmente le correspondía la corona porque su padre había muerto. Y toda la multitud, versículo 3, hizo pacto con el rey en la casa de Dios, en el templo. Y Joiada les dijo: he aquí el hijo del rey, que no sabían que existía. Así que se lo presenta. ¿Veis este niño? Pues este es el verdadero heredero del trono. He aquí el hijo del rey, el cual reinará como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Por tanto, Joiada se está amparando en la palabra de Dios, en las promesas de Dios y comprometiendo a todos los principales para que hagan piña con él y digan: vale, pues estamos de acuerdo, y como estarían hartos de aguantar a Atalía, pues era más sencilla. Ahora haced esto: una tercera parte de vosotros, los que entran el día de reposo, se refiere al turno de los levitas, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas, otra tercera parte a la casa del rey y la otra tercera parte a la puerta del cimiento, y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová. Y ninguno entre en la casa de Jehová, porque era donde estaba el futuro rey, Joás, sino los sacerdotes y levitas que ministran. Estos entrarán porque están consagrados y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. Las noticias corren muy rápido. Y los levitas rodearán al rey por todas partes y cada uno tendrá sus armas en la mano. Cualquiera que entre en la casa que muera, y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Hacía falta tomar todas las medidas porque Atalía era muy cruel y no quería por nada del mundo perder su posición de dictadora y usurpadora. Versículo 8. Y los levitas y todo Judá lo hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joiada. Y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, los turnos de servicio, porque el sacerdote Joiada no dio licencias a las compañías. Dio también el sacerdote Joiada a los jefes de centenas las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Dios, y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa alrededor del rey por todas partes. Esto se parece mucho a aquella situación cuando Nehemías está reedificando la muralla y estaban con los enemigos acechando y todos trabajando y armados. Es una situación muy parecida. Seguimos leyendo. Entonces, versículo 11, sacaron al hijo del rey, es decir, a Joás, al niño de 7 años, y le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron diciendo luego: ¡viva el rey! Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová. Y mirando, vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada y a los príncipes y los trompeteros junto al rey
y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaban bocinas y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo: «¡Traición, traición!». Ya no le quedaba otra, claro. Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo: «Sacadla fuera del recinto y al que la siguiere matadlo a filo de espada», porque el sacerdote Joiada había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Ellos pues la echaron mano, y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. La coronación del rey niño. Versículos 20 y 21 también son parte de esta ceremonia, versículos 20 y 21. Llamó después a los jefes de centenas y a los principales, a los que gobernaban el pueblo, y a todo el pueblo de la tierra para conducir al rey desde la casa de Jehová. Y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino. Y se regocijó todo el pueblo del país. Y la ciudad estuvo tranquila después que mataron a Atalía a filo de espada. Vamos a Segundo de Reyes, capítulo 12, segundo libro de los Reyes, capítulo 12. Como sabéis, la mayoría de las biografías aparecen en los dos libros, en Reyes y en Crónicas. Segundo de Reyes 12, versículos 1 al 3, y definen el período del reinado de Joás bajo la tutela del sumo sacerdote Joiada. Segundo de Reyes 12, 1 al 3. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás. Jehú era rey en Israel, en el reino del norte, precisamente el que mandó matar al padre de Joás, que estaba de visita allí con la corte del norte, y reinó 40 años en Jerusalén. Joás reinó desde los 7 hasta los 47. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. Y atención a este versículo 2, que es fundamental. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Este es un versículo clave en la historia de Joás. Mientras Joiada, que era su tutor, mientras Joiada no dice lo protegió, fue el que lo hizo rey, mientras fue menor de edad, diríamos hoy, no, todo el tiempo que vivió Joiada, Joiada era quien reinaba en realidad. Era quien dirigía al rey, lo orientaba para lo que debía hacer y decir. Y durante ese tiempo el reinado de Joás fue magnífico. Fue un reinado espiritualmente correcto. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. A pesar de todo, versículo 3, la situación general del reino del sur no era buena, espiritualmente hablando. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Así que la situación no era buena. Y esto venía ya desde los tiempos de Salomón, como hemos reflexionado ya en su día. El deterioro espiritual del pueblo continuaba. A ratos había un rey que regeneraba el culto y regeneraba la relación con Dios, pero en el fondo el pueblo seguía, digamos que viviendo en los dos mundos espirituales, el mundo que le rodeaba y la relación con Dios. A lo mejor hay un cierto retrato nuestro en estas cosas. Volvemos de nuevo con el siguiente paso de este periodo, Joás tutelado por el sumo sacerdote. Y ahora vamos a asomarnos a una parte de ese periodo, se describe de una forma muy breve en 2 de Crónicas 23. La limpieza espiritual es también otro trozo muy interesante. No olvidemos que es Joiada quien realmente dirige. 2 de Crónicas 23, 16 al 19. Lo hemos dejado en el 15 y volvemos al 16. Y Joiada hizo pacto, acababan de
coronar a Joás entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. No olvidemos que era el sumo sacerdote y era quien dirigía en realidad, quien reinaba. Después de esto, entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos conforme a la disposición de David. Ya dijimos en su día que el rey de referencia es David siempre, hasta la venida del Señor Jesucristo. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Así que la renovación espiritual corre a cargo de Joiada, tutor del rey Joás niño. Pero hay un esfuerzo y hay una buena reacción en general de parte del pueblo, una buena respuesta. Hay otra parte de esta regeneración espiritual que ya revela lo mal que estaban las cosas espiritualmente hablando. Capítulo 24, versículos 3 al 14. El templo estaba hecho polvo, estaba deteriorado y no estaba cuidado. Capítulo 24, versículos 3 al 14. Y Joiada tomó para él, es decir, para Joás, cuando llegó el momento, cuando tuvo la edad, 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Y seguramente os preguntáis, pero si era muy jovencito, ¿cómo tomó esta decisión? Que era una decisión buena. Bueno, pues evidentemente, como ya leímos allí en Segundo de Reyes, evidentemente dirigido por el sumo sacerdote Joiada, que era su tutor. Recordamos que hemos leído ahí que mientras vivió Joiada, mientras dirigió él, las cosas iban bien para el rey y para el pueblo y espiritualmente. Versículo 5 del capítulo 24 de Segundo de Crónicas. Y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios y vosotros poned diligencia en el asunto. Es decir, el mantenimiento continuo que no se estaba haciendo de toda la construcción del templo. Final del versículo 5. Pero los levitas no pusieron diligencia, no estaban en la onda, evidentemente. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio, que ahora era el templo? Es decir, el lugar que simbolizaba la presencia de Dios. Porque la impía Atalía, versículo 7, y sus hijos habían destruido la casa de Dios, es decir, la habían deteriorado, no habían hecho casa y habían roto cosas, arruinado parte del templo. Y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. A lo mejor conviene que no seamos muy crueles con Atalía y con el pueblo de ese tiempo, porque a veces podemos sorprendernos dedicando a los ídolos las cosas de Dios. Nos puede pasar a nosotros. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera de la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto, es decir, la ofrenda del culto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrenda y la echaron en el arca hasta llenarla.
Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Es decir, vaciaban el arca de la ofrenda, tomaban nota para que aquello constase y fuese hecho como debía de hacerse. Y el rey y Joiada le daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová y artífices en hierro y bronce para componer la casa. ¿Veis cómo de nuevo aparece el rey y Joiada? Diréis, claro, Joiada era el sumo sacerdote, era el que dirigía el culto y es lógico que participase aquí, pero es que además era el que estaba detrás de Joás para toda esta actividad. Hacían pues los artesanos la obra y por sus manos la obra fue restaurada y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Esto es un apunte que hace el historiador para que no se nos despiste que todo esto funcionaba fenomenal mientras vivió el tutor, mientras el sumo sacerdote era el que en realidad dirigía el reino. Y ahora entramos en el segundo periodo de la vida de Joás. Joás emancipado, independiente, porque ya faltó Joiada. Así que vamos a acceder a este periodo y primero leeremos en el capítulo 24, porque la historia continúa ahí, los versículos 15 al 18 en su primera parte. Mirad qué bien lo va describiendo, es como si estuviésemos viéndolo. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. Por aquí, como sabéis, hay un dicho popular, que seguro que lo habéis oído alguna vez, que dice que de vello ninguén pasa. O sea que más de viejo no se puede. Bueno, pues Joiada llegó a viejísimo, pero al final murió. Y mirad qué cosas dice con respecto a Joiada y después vamos a ver qué pasa con Joás. Y los sepultaron, versículo 16, en la ciudad de David con los reyes. Y Joiada no era rey, era sumo sacerdote. Y dice, ¿por qué? Por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa, con la casa de Dios, no la casa suya. ¿Veis? Es decir, que hubo un reconocimiento general de Joiada como tutor del rey, como conductor del pueblo y como el que realmente les había mantenido en la sintonía de Dios en todos los aspectos. Seguimos leyendo, versículo 17, primera parte del 18. Mirad cómo cambia el cuadro. Vinieron, muerto Joiada, versículo 17, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey y el rey los oyó. Algo así como decir, bueno, rey Joás, hasta ahora dependíamos de Joiada, pero Joiada ya ha muerto. Así que aquí nos tienes, manda que aquí estamos nosotros. Versículo 18, la primera parte. Y desampararon, es automático, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de Asera y las imágenes esculpidas. Es impresionante. El cambio es impresionante. ¿Qué había pasado? Pues que en realidad en el trasfondo social del pueblo no había sinceridad para con Dios. Por decirlo así, habían estado obligados, conducidos, dirigidos. Y aunque la respuesta era buena, cuando los soltaron, se volvieron a los ídolos.
a lo que vivía la gente alrededor, es que no era ninguna cosa rara, era la cultura en la que vivían. Les parecía, en fin, que estaban un poco dando el cante. Vamos, no siendo muy normales, así que se volvieron a lo normal, como vivía la gente alrededor. Esto es lo que pasó. Pero visto desde el ojo de Dios, pues lo que pasó es que desampararon todo lo de Dios. Seguimos leyendo, versículos de la segunda parte del 18 hasta el 20. Mirad cómo se va incrementando. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Es interesante, a pesar de que no lo sintieran mucho de corazón, estaban haciendo lo que debían, estaban obedeciendo la palabra de Dios y lo que Dios quería para su pueblo por boca de Joiada. Cuando él faltó, es evidente que Joás en ese aspecto no estaba en sintonía con Joiada, aunque le obedecía, eso sí está claro, pues automáticamente se desbordaron y abandonaron todo y se fueron a otra forma de vivir en contra de la voluntad de Dios. La ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén. A mí me parece interesantísimo esto. Es decir, que Dios protegió, cuidó a su pueblo, a pesar de que de corazón no eran fieles, pero por lo menos obedecían, se sometían a las normas que venían desde el sumo sacerdote. Versículo 39, este es un texto que aparece muchas veces al final de la historia de la monarquía. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová. ¿Lo veis? Iban señalando que os habéis extraviado, que ese no es el camino, volved al camino. Mas ellos no los escucharon. Entonces, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque habéis dejado a Jehová. Por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero los avisos, ni caso. Mirad lo que dice a continuación, versículos 21 y 22. Algo muy típico en este mundo. Cuando el mensaje no te gusta, liquidas al mensajero. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey. ¿Os recuerda esto algo? ¿Os acordáis de Acab y la viña de Nabot? ¿Os acordáis? Bueno, pues por orden de Jezabel conspiraron, es decir, se pusieron de acuerdo para asesinar a Nabot. Le acusaron injustamente de blasfemia y lo apedrearon. Bueno, pues algo muy parecido. Por orden del rey, por mandato del rey, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. O sea, era terrible el cambio, era terrible. Qué fuerte tira el mal, qué fuerte tira. El que piense estar firme, mire, no caiga. Es la advertencia de Pablo allí en 1 Corintios 10. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Este es el gran retroceso espiritual a la muerte de Joiada. Y veamos ahora algo de las consecuencias y terminamos la historia de Joás. Seguimos en 2 de Crónicas 24 y leemos ahora versículos 23 y 24. Y dice: a la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria. En general los ataques eran cuando había buen tiempo.
Y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él y enviaron todo el botín al rey a Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, al Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Qué tristeza, ¿verdad? Se acabó la fuerza, se acabó el poder espiritual y fueron derrotados. Segunda de Reyes 12, versículos 17 y 18, volvemos otra vez a la misma biografía, pero en Segunda de Reyes 12, versículos 17 y 18, porque nos da algún dato más. Segunda de Reyes 12, 17 y 18. Y dice, entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat, y la tomó. Y se propuso Hazael subir contra Jerusalén, por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Jorán y Ocozías, sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Qué tristeza, ¿verdad? Derrota militar y derrota material, la ruina. Y leemos ya el final de la biografía de Joás. Recordemos, a Joiada lo enterraron con los reyes. Le dieron honor como a un rey, porque había sido un magnífico tutor del rey y había velado por los intereses de Dios y del pueblo. Final de la biografía. Segunda de Crónicas 24, versículos 25 al 27. Y dice, y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias, a Joás, y conspiraron contra él sus siervos, a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. Pero no lo sepultaron en los sepulcros de los reyes. Qué final triste. Qué final triste. Por haberse olvidado de Dios, por haber sido tan ingrato con el que le enseñó y le guió en los caminos de Dios y haberse vuelto a los caminos del mundo. El que piense estar firme, cuidadito. El mundo tira mucho, muchísimo. Y solo apegados a la palabra de Dios y fieles a lo que Él enseña, pueden resistirse sus embates. Después explica quiénes eran los que dirigieron la conspiración. Versículo 26. Y los que conspiraron contra él fueron Zabad, hijo de Simeat amonita, y Jozabad, hijo de Simrit moabita. En cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, todo eso es el período tutelado, he aquí está escrito en la historia del libro de los reyes. Y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Es una biografía triste. El rey ingrato. Pero tenemos lecciones importantes para nosotros. A veces no entendemos cosas que el Señor dice en su palabra. Recuerdo un gran predicador que en una ocasión le preguntaron por un pasaje que era bastante polémico y discutido. Y le dijeron, ¿usted lo entiende? Bueno, pues la verdad es que no, dijo. ¿Pero lo cree? Naturalmente, es la palabra de Dios. Creo que a veces nos encontramos en este dilema. Cosas que no entendemos o que quizá no hemos profundizado. Y que el Señor dice en su palabra. Cosas que tienen que ver con nuestra vida. En lo personal, en lo comunitario también, en lo familiar. A veces hay cosas que no entendemos, pero obedecemos
Creo que eso le pasaba a Joás, creo. Él no entendía mucho de lo que Joiada le decía, pero mientras Joiada vivió, obedeció. Pero cuando Joiada lo dejó, pasó como pasa a veces cuando se emancipan los hijos. Ahora por fin puedo hacer yo lo que me da la gana. Y ya veis, lo que me da la gana, cómo terminó. Arruinó el país, arruinó el culto y fue asesinado. Casi era difícil que fuese peor la cosa. Estas cosas están escritas para que nosotros aprendamos. Y hay siempre aspectos fundamentales que tienen que ver con la relación con Dios y con su palabra. Tomemos nota. Demos gracias. Señor nuestro Padre, en esta mañana, una vez más, te damos gracias. Te damos gracias por la riqueza inmensa de tu palabra y, Señor, te pedimos que mantengas tu misericordia hacia nosotros y perdones nuestras infidelidades. Señor, te damos gracias porque tu misericordia es eterna. Ayúdanos a recordar que tu justicia también lo es. Ayúdanos a enriquecer nuestras vidas sometiéndonos a tu palabra y no arruinarlas dándole la espalda. Bendícenos, llévanos con bien a cada uno, bendice nuestras familias, bendice a los más jóvenes y a los más mayores. Lo pedimos y agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.